Si fuera de la sociedad, se comportaría de mejor manera. Condicionales, vámonos a tratar de aprender un poquitico acerca de condicional number 2. Vamos a mirar acerca del segundo condicional. Recordemos que hay un video ya acerca del condicional 0 y 1, por si de pronto quiere entender un poquitico más de esto, para que vaya y me pase. Pero el capítulo de hoy vamos a hablar acerca del condicional 2, condicional hipotético. Así que vamos a empezar. Segundo condicional. What is it? ¿Qué es el segundo condicional? Comenzamos con esta pregunta de acá. Dice que es el condicional de las cláusulas hipotéticas. Hypothetical conditional. ¿Listo? Cosas que si hiciera esto, pasaría esto, ¿no? Es una situación hipotética, es una situación que pues uno se imaginaría y demás. Acciones o eventos que podrían ser sueños, deseos, cosas imaginarias, ¿no? Pueden llegar a suceder, pueden que no. ¿Listo? ¿Qué usos tenemos para los condicionales 2? El uso que vamos a tener para este es, se puede hacer referencia a un tiempo que puede ser ahora o en cualquier momento, y a una situación pues que no es real. ¿Listo? ¿Qué otra manera podemos mirarlo? Y ejemplos, situaciones poco comunes, poco probables en el futuro, que no es como muy probable que llegue a suceder. Si me eligieran presidente, daría subsidios de educación. Legalmente la ley dice que yo podría llegar a ser presidente, pero pues sabemos que las posibilidades son muy pocas, ¿no? Entonces pues no puede pasar. Situaciones que no son ciertas en el momento, en este momento no es cierto, pero puede cambiar en el futuro. Si tuviera tiempo aprendería inglés, ¿cierto? Entonces si ustedes quisieran aprender inglés, estarían viendo de pronto mis videos. Si tuvieras tiempo de cosas, ¿no? Es una cosa que no está pasando ahora, pero puede llegar a pasar más adelante. Y también se utiliza para dar consejos. Pongamos consejos. Si fuera tú, pondría atención en clase, ¿verdad? O si fuera tú, yo estaría viendo alguna otra cosa pasando, algún otro video por ahí que quisiera para aprender más. Vamos a dejar si fuera tú un poquitico en stand-by, en espera, porque vamos a volver a hablar de él más adelante, porque tiene una excepción bastante interesante. Todo el fuera es una compendio de historia buena, chévere de saber un poquitico. Y en inglés también tiene sus excepciones ahí. ¿Listo? Estructura. ¿Cómo hacemos estructuralmente una oración en condicional 2, second conditional? Entonces vamos a mantener con la cláusula if. El if, que es el sí de condicional. Hay un video después más adelante, más atrás de hace un tiempito, condicional 0 y condicional 1. Esta es la primera vez que hablo de condicionales, así que si quieren saber un poquitico más acerca de cómo utiliza el if, vayan a ver ese video antes de incluso terminar este. La cláusula if, la cláusula condicional if, va a estar escrita en el pasado. ¿Listo? En pasado vamos a escribir esta cláusula. Y la cláusula principal, la cláusula que yo llamo cláusula de consecuencia, es la que nos cuenta la consecuencia de algún acto que hicimos antes, o que podríamos hacer, va a estar escrita en modales, would y could. Hay un video acerca de todos los modales, por eso se hizo primero ese, para que se entienda mucho que se utilizan los modales, por qué son y qué son. Pueden verlo en los canales, en YouTube, en Instagram y en TikTok. ¿Listo? En Facebook también tengo algunos cositos por ahí. Entonces, el would, que es el IA de los verbos, y el could, que es un podría. ¿Listo? Ejemplos, vamos a mirar con ejemplos cómo podemos entender cómo funciona esto. How does it work? Si comieras más proteína. Entonces es algo que usted puede cambiar todavía, no lo está haciendo, pero lo puede hacer más adelante. Esta primera parte de la oración va a estar escrita en pasado. Pasado de comer, eat, del verbo comer, eat, es ate. If you ate more protein, si comieras más proteína, ¿listo? Serías más fuerte.
Entonces este sería, viene del verbo ser o estar, verbo ser, verbo to be en inglés, y no está junto con la cláusula if. La cláusula if está allá arriba con el comieras. Entonces este serías tiene que estar colgado con el verbo would, con el verbo would. You would be stronger. ¿Listo? Bien. Más ejemplos para tener eso bien claro. Si viviera en Londres, queda en inglés, if I live in London, ¿listo? If I live in London, este if va a estar escrito en pasado. ¿Por qué? Porque está junto con la cláusula if, ¿no? Y la respuesta sería, hablaría inglés. Este no está junto con la cláusula if, está junto con la palabra if. Entonces va a quedar con el would. El would, que es el modal que me hace que el verbo que esté al lado tenga un ia. Recordemos, comería, saltaría, jugaría, en este caso hablaría inglés. Vamos a mirar más ejemplos con esto. Te compraría una casa si me ganara la lotería. El orden de los factores no altera el resultado. Entonces no importa que estemos hablando de primero la consecuencia y luego la acción, podemos ponerlo en ese orden, ¿no? Entonces, te compraría una casa, no es la cláusula if, es la cláusula que va después del if. Entonces esa va con el would. I would buy you a house. Si me gana la lotería, cláusula if. Ahí está el if junto con esta cláusula, junto con el verbo. Entonces este verbo va a estar en pasado simple. Pasado del verbo will, want, que es un verbo irregular. Vamos a hacerlo una vez. If you want to sleep early, you could wake up earlier. Si fueras a dormir temprano, en este caso el verbo ir, también va a coger un fuera. Y va a estar con el pasado del verbo, porque es la cláusula if, ¿no? Y podrías despertar más temprano. You could wake up earlier. Bien, eso es el significado acá. Recordemos un verbo modal could. Listo. Si me invitaras, yo iría. If you invited me, I will go. Pasado, con la cláusula if. Y el would está con el verbo go. Me sentiría mal si te fueras. I feel bad if you left. Lo podemos poner al revés. Primero ponemos la consecuencia y luego la acción, que es que yo me fuera. Verbo ir con conjugación de fuera, ¿no? Fuera en español. Diríamos si te fuera. Y diríamos acá también que podemos contraer el verbo I con el would. Listo, y queda I'd feel bad if you left. Podríamos vivir en Marte si hubiera oxígeno allí. We could live in Mars if there was oxygen there. Listo, podríamos, verbo modal could. Y al lado el verbo was en pasado porque está con la cláusula if. Si la Tierra fuera plana, no existiría la gravedad. Ciencias básicas de primaria, cosa que se escribió hace mucho tiempo y que la gente quiere refutar. If Earth was flat, gravity wouldn't exist. Bien, basado junto con la cláusula if y junto con la cláusula en la cláusula principal, el exist va a tener el would. Y estamos negando, el would es un verbo modal que se va a negar solo. Ya hay videos sobre modales, por si de pronto tiene dudas de esto, de por qué está pasando así, que significa would. ¿Listo? Bien, al principio les estaba hablando acerca de una acepción de un verbo por allá que es raro, tiene un uso bastante particular, y es todo lo que tiene que ver con la oración que puse al principio del video, que decía si yo fuera presidente. El verbo fuera, ¿listo? El verbo ir, que nos damos cuenta, ya lo he utilizado en bastantes ejemplos, y no es siempre el ir, también viene del verbo ir, del verbo ser, ¿no? Ser y estar. Verbo ser, estar e ir tienen una historia de uniones bastante particulares, de por qué se empezaron a combinar de pronto incluso en su conjugación y en sus bases en pasados, en futuros, en probabilidades. Entonces el verbo ir empieza a coger prestado muchas raíces del verbo ese, del verbo vendrá del verbo estare, ¿listo? De ahí también viene el ser y el estar, empiezan a coger cosas de latín que hablaban en la península ibérica, que era un latín que también lo utilizaban mucho más que todo el pueblo, era un latín vulgar. Lo empezaron a modificar un poco cuando venían las invasiones germánicas,
y para facilitar mucho el habla, y después de que también llegan después los árabes allá a toda la península y combinarse todo el español hasta hacer lo que es ahora. Todo esto viene de unos préstamos para facilidad de la lengua, ¿no? Entonces algunos para conjugar ciertas palabras era muy difícil la combinación del ir. Personalmente me cuesta bastante, mientras que el f es más fácil del f. Entonces no, pues cojamos acá, en vez de seguir yendo ir, vamos a coger un fuera, fuimos. Por acá, en vez de, me queda más fácil el ven de vandrate. Entonces yo voy, tú vas, él va. El ir también dijo, no, yo también quiero coger el fuera, porque es mucho más sencillo que otros. El ser también yo cojo el fuera, por todas esas combinaciones acá de unos orígenes de raíces latinas del S, bueno, su historia por allá, guerras y geopolítica. Y de todo eso también en inglés hay una historia relacionada con las conjugaciones, ¿cierto? Y el verbo to be generalmente lo comprendemos como que es el verbo de was para I, he, she, así se conjuga en pasado el verbo estar. Y el were también se conjuga en pasado were para they, we y you, que es un metido que no tiene por qué estar ahí, ¿cierto? Pero entonces yo quisiera esta oración en inglés, si yo fuera presidente, ponerla en inglés. Normalmente la lógica nos diría que tenemos que ponerlo if I was president, porque la persona yo va a tener, es un verbo, el verbo was en pasado, ¿listo? Pero pues eso está incorrecto. Eso no se ve así cuando estamos hablando de una condición. Cuando estamos hablando de un condicional, de una posibilidad, vamos a ponerle if I were president. Este were se tiene que poner en este caso, en este momento, también tiene una razón histórica de todo esto, de por qué no es un was, y una también gramática, porque pues se va a entender, pragmática, se va a entender un poquitico más. Si yo fuera presidente, o si yo fui presidente, como si yo fui presidente, o si yo hice eso, yo fui que hizo eso, porque me va a acusar de tal cosa, ¿no? Es como otro tipo de oraciones. Entonces, para tener esa calidad, utiliza mejor el were. Ya para terminar, nos vamos con una palabra mágica que ya hemos visto bastante en serie de televisión, que es la palabra what if. ¿Listo? Les una pregunta, es la palabra que nos da la pregunta de situaciones hipotéticas. Se puede traducir como tal, como un y si, aunque se puede también mucho más completo de qué pasaría si. Listo, es la palabra que nos va a dar un contexto como esto. ¿Cómo se utiliza en inglés? What if you won the lottery? ¿Listo? Esa es una pregunta que nos da pie a contestar en condicional 2. Y si ganaras la lotería, ¿cierto? El verbo va a estar en pasado. ¿Por qué? Porque estamos hablando del condicional 2, que estamos poniéndole una cláusula if. ¿Listo? Entonces va en pasado, porque está junto con un if. What if you won the lottery? Y si ganaras la lotería. Volvemos a decir, esto es la pregunta que nos va a dar muchísimo pie a hablar de condicional número 2. La respuesta en condicional 2 sería: if I won the lottery, I could buy a big house. Si yo ganara la lotería, compraría una casa grande. Entonces el won va a estar en pasado y el could va a estar utilizando el verbo mudar could, porque pues nos da la regla del condicional número 2. What if y si. ¿Listo? Así es como vamos a dar preguntas de what if. Bien, eso es todo. That's all for all. Eso sería todo lo que quería mirar acerca del condicional 2. Tendremos pues más ejemplos acerca de esto. Próximos videos, pronombres. Vamos a hablar sobre los pronombres antes de hablar de condicional 3. Tenemos un programita acerca de esto, los pronombres personales, que tienen bastantes usos, que son bastantes pronombres personales, reflexivos y bueno, demás. Eso lo veremos en una próxima ocasión. So, I hope you like it. See you later, alligator.